Y bien, vamos a entrar a un mensaje, a una enseñanza que sé que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. El tema es intimidad y oración con el Padre. Tenemos una cita que es Daniel capítulo 11 versículo 32 y nos dice así: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ahora, ¿qué es conocer a Dios? Porque muchos podemos decir, sí, yo conozco a Dios, pero realmente tenemos esa intimidad. La palabra conocer que viene aquí en este versículo de Daniel va más allá que simplemente usted dice, yo conozco al presidente, pero nada más porque lo ha visto en la televisión, pero no hay una comunicación, no hay una intimidad, no hay comunión con el presidente. Usted puede decir, yo lo conozco, yo sé quién es, y si lo pasan en las noticias, yo lo reconozco, yo conozco al presidente, pero conocer, que viene en Daniel, viene de una palabra hebrea, que es la palabra yada. Ustedes lo están viendo en pantalla, ese término hebreo que es yada, y significa tener una relación íntima. Esa misma palabra se usó en aquel momento de Génesis, para dar a entender que Adán tuvo intimidad con Eva. Quien tiene una relación íntima con el Padre en oración se esforzará y actuará y tendrá la misma pasión y propósito que el Padre. O sea, que el conocer que nosotros tenemos aquí, más el pueblo que conoce a su Dios, no es simplemente yo lo conozco porque pues me han dicho, porque he visto a través de películas, porque Jesús es el mismo Dios, y mucha gente dice, no, yo conozco a Jesús porque Él murió por nosotros, lo vemos en Semana Santa, lo vemos en películas, algo comparado, ¿verdad? Pero en sí, la palabra conocer va más allá, es una intimidad, algo precioso, algo hermoso. Y cuando hay esa intimidad, esa unión, esa comunión con el Padre, la Biblia nos dice, mas el pueblo que conoce realmente a su Dios. Si tú conoces realmente a Dios, dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esa palabra actuar es acción. O sea que si nosotros conocemos a Dios, tenemos que accionar en lo que nos dice la palabra de Dios. Y yo quiero invitarte, pueblo, yo quiero invitarte, querido televidente, para que tú tengas un encuentro con el Señor, para que tú tengas esa comunión con Él, para que tú realmente le conozcas como el único Salvador de tu vida, que tú conozcas a Dios como aquel que te creó, aquel que se despojó de su único Hijo para salvarte, para darte vida y vida en abundancia. Conocerlo, no solamente de oídas, no solamente porque lo ves a través de dibujos, no, eso no es la verdad de esta palabra conocer, que es una intimidad con Dios, una relación íntima. Tú tienes que conocer a Dios, estar unido a Él, y si tú le conoces realmente, dice que tú vas a esforzarte, porque a veces no nos queremos esforzar. Viene el momento de la prueba, de la situación difícil, tal vez no hay con qué pagar los biles, también tal vez haya situaciones difíciles en tu hogar en este momento, tal vez tu esposo te dejó, tal vez tus hijos están rebeldes y te gritan, tal vez sufres maltrato emocional o maltrato físico, pero aún así tú puedes conocer a Dios y tener esa relación íntima con Dios, que es algo bien precioso, y su pueblo se esforzará y va a actuar, no importa lo que venga, no importa que vengan las tormentas, no importa que venga la lluvia, no importa que vengan los relámpagos, no importa que la marea sea alta.
Tú conoces a Dios, entonces vas a confiar en Él, tú vas a actuar. ¿En qué vas a actuar? En lo que dice la palabra de Dios. Tú vas a declarar la palabra de Dios porque lo conoces tal cual es y tienes esa relación íntima que cuando el momento de la prueba viene a tu vida, tú puedes decirle, pero tu palabra dice, tú puedes declarar la palabra porque le conoces tal cual es. Y tú puedes decir, tu palabra dice, Señor, que tú nunca nos dejarás solo, que estás con nosotros como poderoso gigante. Tu palabra dice, Señor, que si tú viste las flores del campo y les das de comer a los pajarillos, ¿cuánto más a nosotros? Y en el momento de la prueba, de la situación difícil, tú puedas esforzarte, tú puedas actuar. Eso es lo que nos dice la Biblia ahí en Daniel 11:32. Ahora tú estás viendo también en pantalla, a veces en el pueblo de Dios hay falta de pasión y propósito. Porque cuando la palabra nos dice que tenemos que accionar, cuando no hay acción en la gente, cuando no hay acción en nosotros, es que hay falta de pasión y propósito. ¿Qué es pasión? ¿Qué es pasión, querido televidente? Es que tú lo das todo. Cuando tú predicas la palabra con pasión, lo haces así con denuedo, te das todo de ti y quieres, cuando tú amas a tus hijos y les quieres dar lo mejor, tú lo haces con una pasión. Cuando tú haces algo que te gusta, algún trabajo que te gusta hacer, tú lo haces con una pasión. Bueno, cuando no hay acción en el pueblo de Dios, cuando estamos pasivos, es porque no hay pasión y no hay propósito. Fíjate ahí en la gráfica que tú estás viendo, la iglesia de hoy, por lo cual ¿qué es lo que está pasando? Hay mucha religiosidad. La iglesia está cayendo en una rutina, propósito y visión equivocada. ¿Por qué, querido televidente? ¿Por qué religiosidad? Porque a veces ya nada más vamos a las iglesias por ir, porque es domingo, porque es día de culto y yo voy a la iglesia. Pero el que conoce a su Dios se tiene que esforzar, tiene que actuar y no tiene que caer en una religiosidad. Tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Es ir a la iglesia, es el leer la palabra, es escuchar un mensaje, pero para ser lleno. Yo le pregunto a cada televidente en este momento, si tú estás escuchando este mensaje, ¿por qué lo estás escuchando? ¿Por qué encendiste la televisión? No fue por rutina, ¿verdad? O fue nada más porque no tengo nada que hacer, la voy a aprender. No, es porque tú quieres llenarte, porque tú tienes hambre, porque tú tienes sed de Dios. Y hoy es lo que falta en mucho pueblo de Dios. Falta ese deseo de servir a Dios. Está cayendo la iglesia de hoy en una rutina. Y Dios no nos llamó a la rutina, sino que nos llamó a la acción, a que estemos accionando, que nos estemos esforzando. Cuando caemos en la rutina, empezamos a hacer, no, pues yo voy a la iglesia porque me toca ir, porque mi mamá me lleva. Entonces tú vas a la iglesia o puedes leer la palabra y no te llena, te vienes frustrada de la iglesia porque dices, tantos problemas que tengo y no hay solución para ellos. ¿Por qué? Porque a veces nos caemos en un hoyo y no queremos salir de él. Nos caemos en la religiosidad, caemos en la rutina y Dios no quiere eso. Dios quiere que salgamos de eso, que aprendamos a tener una relación íntima con Él. Padre e Hijo. Es algo bien hermoso. Ahora, dice ahí, tú estás viendo en pantalla que hay propósitos y visiones equivocadas. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Por qué asistes a una iglesia? ¿Por qué aceptaste a Cristo un día? Porque yo creo que nuestra visión, nuestro propósito de todos es ver un día cara a cara a Jesús, estar en su presencia, disfrutar de las mansiones que Él tiene preparadas para cada uno de nosotros. Y eso te tiene que llevar a cada día vivir la vida en Cristo con una pasión hermosa,
a esforzarte a pesar de las pruebas y de las luchas, pero no caer en tantos programas, tantas festividades y tantas fiestas que a veces nosotros queremos. Yo no quiero ir a la iglesia porque hay muchos programas, porque hay mucha fiesta, y puede decir la gente, pero no es eso. La vida en Cristo es diferente. Claro, nosotros no somos amargados, nosotros nos reímos, nosotros podemos jugar, pero en sí lo que hay dentro de nosotros, ese propósito te tiene que llevar a un día poder ver al Señor. ¿Cuál es tu propósito aquí en la tierra? ¿Qué es lo que quieres tú de vivir este evangelio? ¿Qué es lo que estás esperando? Un día poder estar con el Señor. Ahora, fíjate bien lo que nos dice ahí el cuadro que tú estás viendo. Dice, la falta de acción en una persona es señal de una falta de comunión con el Padre. La comunión con Dios nos debe de llevar a orar y actuar como lo que somos, hijos de Dios, poderosos en su fuerza y efectivos en su sabiduría, pues en esta comunión el Padre nos imparte todo lo que Él es y todo lo que posee. Y uno de sus atributos o virtudes es ser un guerrero. O sea, que si nuestro Padre es un guerrero, es un atributo de Dios, nosotros también tenemos que ser personas creyentes, que seamos guerreros, que nos esforcemos. Ahora, la Biblia nos dice en Génesis 1:26, dice así, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fíjate bien, tenemos el mismo ADN de Dios. Nos hizo a su imagen, a su semejanza, aunque el enemigo quiso quitarla ahí a través del pecado de Adán y Eva, pero todo fue restaurado. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos somos vivificados. Es algo tan precioso, es restaurada esa relación con Dios que fue perdida en aquel momento. Entonces, nosotros tenemos el mismo ADN de Dios, entonces tenemos que esforzarnos, tenemos que actuar. Pero tú ves ahí en el cuadro, ¿dónde ha quedado todo eso? ¿Dónde ha quedado esa pasión por Dios, ese propósito y visión? ¿Dónde ha quedado la entrega? Y yo quiero que tú pongas atención aquí en esta línea. ¿Dónde ha quedado la entrega, la pasión por Dios? Porque ya no eres como aquel día en que Dios te salvó. Tú tienes que seguir. ¿Te acuerdas cuando Jesús vino a tu vida por primera vez? Tú querías servirle, tú querías ir a la iglesia todos los días y ahora estás desanimado y es tiempo que te levantes, que te esfuerces, que empieces a actuar, que conozcas a Dios. ¿Dónde quedó ese amor? ¿Dónde quedó esa pasión, esa entrega? ¿Dónde quedó en tu vida? Ahora, ¿dónde ha quedado el temor a Dios? ¿Qué es el temor a Dios? No significa que tengas miedo, de Dios. Temor es reverencia, respeto. ¿Por qué? Cuando el temor de Dios está en la vida del hombre, del ser humano, nosotros decimos, Señor, yo quiero agradarte en todo. Eso es tener temor de Dios. Que nosotros digamos, yo no quiero ofenderte con mis actos, pero hoy parece que el temor de Dios se ha perdido a través del mundo entero. ¿Por qué? Porque ahora queremos vivir la vida como nosotros queremos. No queremos meternos a la palabra de Dios ni a la senda antigua. Nosotros queremos vivir la vida como nosotros nos place y no es así. El temor de Dios nunca debe de faltar en nuestras vidas. Yo tengo que estar consciente que mis actos, lo que yo hablo, cómo me conduzco, a dónde voy, que nunca falte el temor de Dios en mi vida. ¿Por qué?
Porque cuando aprendemos a tener esa intimidad con Dios, esa relación con Dios, hermanos, no queremos fallarle, no queremos ofenderle. Y acuérdate que cuando tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo viene y entra a tu vida. Y dice la Biblia que en ocasiones el Espíritu Santo se contrista o se apaga. ¿Por qué? Porque a veces ese temor a Dios falta en nosotros. Queremos vivir la vida como nosotros queremos y no es así. Tenemos que vivir una vida de santidad, de acuerdo a la palabra de Dios. Que el temor nunca falte en nosotros y eso nos va a llevar, Señor, yo no quiero entristecerte. Espíritu Santo, yo no quiero que estés triste. ¿Hace cuánto ya no hablas en lenguas? ¿Hace cuánto no sientes esa pasión? ¿Hace cuánto no quieres ir de rodillas y platicar con el Padre? Hablar con Él, tener esa intimidad con Dios. Yo te invito, querido televidente, para que tú vuelvas a ese momento en que tú ahí en oración sentías el abrazo de Dios, esa relación íntima con Dios, esa comunión con Él platicando, Padre e Hijo, y que tú puedas llorar, tú puedas derramar tus lágrimas y decirle, Señor, te necesito, Señor, te amo, Señor, tú eres la razón de mi existir, y tú puedas darle lo mejor de ti en esa relación con Dios, donde tú vas a experimentar cosas grandes. Llámanos a los teléfonos que están ahí en pantalla. Queremos orar por ti. Si tú no conoces a Cristo, queremos orar por ti para que tú en esta mañana tú le recibas como tu Salvador, que es lo más precioso que te puede suceder en la vida. Llámanos a los teléfonos que están en pantalla. Y bien, querido televidente, vamos a continuar en este estudio. Y vamos a ver 3 niveles que Dios quiere que nosotros nos mantengamos a través de lo que es la oración y esa relación que tenemos con Dios, esa relación íntima. El primer nivel donde Dios nos quiere, tú estás viendo ahí en la pantalla el primer punto, que es la intimidad, como ya lo estábamos diciendo. ¿Qué es esa intimidad? Es donde le conocemos y entendemos la paternidad de Dios y nosotros sus hijos, donde le adoramos y le exaltamos por lo que Él es, donde manifestamos nuestra gratitud hacia Él, donde derramamos nuestro corazón y ahora sí, después guardamos silencio para escuchar su voz. Quiero que veas bien este punto. El primer nivel donde el Señor nos quiere, dice la palabra, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Lo primero que quiere el Señor de nosotros es una adoración, es una intimidad. Esa intimidad es donde le conocemos, donde estamos en esa relación de papá e hijo, donde estamos en esa paternidad, donde conocemos, lo conocemos como el Padre. Y qué hermoso es cuando tú cierras tus ojos y empiezas a decirle, papá, te amo tanto. Yo creo que todos los que tenemos nuestros papás, o tú si lo tuviste, si ya no está ahorita aquí, tú le has amado. Todos hemos amado a nuestros padres. Entonces es bien bonito darle un abrazo a nuestro papá. Y tal vez tú no tienes a tus papás aquí, tú lo tienes en otro país y a veces le extrañas a tu papá, lo quisieras ver, lo quisieras abrazar. Y no podemos estar con nuestros padres. ¿Por qué? Porque estamos en otro país y nosotros quisiéramos estar ahí con ellos. Bueno, esa relación, esa intimidad que tú quieres tener con tu papá, de abrazarlo, de decirle, papá, papito, te amo, tú la debes de tener con el Padre Celestial, que tú puedas inclinar tu rostro y decirle, papá, te amo, te necesito. Y así como cuando tú
vas y le dices a tu papá, o tus hijos te dicen, mira papi, quiero un chocolate, necesito esto. El Padre también nos abraza y sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Pero tan solo es estar en esa comunión, en conocerlo como el Padre Celestial, tener esa comunión con Él, conocer esa paternidad, Padre e Hijo, donde tú puedes cerrar tus ojos, donde tú empiezas a adorarlo y a exaltarlo, donde tú le cantas, donde tú le lloras. Y es algo tan precioso poder sentirle y tener esa relación, que tú le puedas decir, te exalto, te adoro por lo que tú has hecho, porque tú me creaste, porque tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Y tú puedes sentirle, tú puedes sentir esas corrientes de su espíritu yendo por todo tu cuerpo. Y ahorita que estás ahí en tu hogar, yo te invito a unos momentos. No es un minuto de silencio como muchos lo dicen, pero inclina tu rostro, aunque sea por un momento, por un segundo, y cierra tus ojos y dile, papá, te amo, te necesito. No es tu papá que tienes en otro país, yo sé que tú le amas y que quieres verle, pero ahora dile al Padre Celestial, te necesito, Dios. Te amo con todas mis fuerzas. Tú eres la razón de mi existir. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile, oh, cuánto te necesito, papá. Tú puedes decirle, papito, te amo, te adoro, Abba Padre. Abba Padre es una expresión de papito. Te amo, te necesito. Grítale, Abba Padre, papito, te amo. Y siente en este momento el abrazo de Dios en tu vida. Siente sus ríos, adórale y dile cuánto lo amas y cuánto lo necesitas. Tenemos que aprender, pueblo de Dios, a experimentar esta intimidad, porque a veces tenemos la costumbre que cuando nosotros vamos a orar, solamente nos hincamos y empezamos y le traemos una lista. Señor, dame. Señor, necesito esto. Señor, mira, no tengo comida, no tengo con qué pagar la renta, no tengo con qué pagar el bill. Y le hacemos una lista grandísima al Señor. Y nomás estamos pidiendo. Y dame para acá, y dame, y dame, y dale a aquel, y dale al otro. Y está bien, podemos pedirle, pero lo primero que Dios te pide es tener esa comunión, esa intimidad con Él, que le puedas decir, Abba Padre, que tú le adores, que tú le exaltes, que le conozcas tal cual es y sientas fluir a través de todo tu ser esos ríos de agua viva. Cuando tú vas de rodillas, empiezas a adorarle, tú vas a empezar a sentir esas corrientes del Espíritu Santo tocar tu vida. Es ahí donde se cumple el Salmo 46:10, que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Hay momentos en que tenemos que quedarnos quietos, que en ese momento que tú estás ahí en oración, te calles por un instante y te quedes quieto y empieces a sentir que Él habla tu vida y que empieza a llenar esa copa hasta que esté rebosando de su presencia, que vengan esos ríos de agua viva a fluir por todo tu ser. Estad quietos, dice el Señor, quédate quieto y conoce que yo soy Dios. En ocasiones Él nos quiere hablar, pero no lo hemos escuchado porque no hemos aprendido a quedarnos quietos. Le traemos la lista, le traemos, Señor, dame todo esto que necesito, pero aprende, pueblo de Dios, aprendamos a quedarnos quietos y a dejar que Él nos ministre, que Él nos llene, que nos hable, así como tú le dijiste primero, te amo, papá.
Ahora siente lo que Él te abraza y te dice: yo estoy contigo, hija. Yo estoy contigo para suplir la necesidad. Dice la palabra de Dios que antes de que salga de nosotros una palabra, Él ya las conoce todas tus necesidades. Hay veces en que no va a ser necesario en que tú le enseñes la lista y le pidas todas tus necesidades. ¿Por qué? Porque Él ya los conoce tu vida tal cual es. Lo que quiere es que te rindas a Él, que te humilles. Él dice: si se humillare mi pueblo, fíjate, segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, fíjate bien, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados. Él va a perdonar los pecados de tu familia. Él va a sanar tu tierra. Pero primero humíllate. Humíllate delante de la presencia de Dios. Dice también Sofonías 1:7. Calla en la presencia de Jehová el Señor. Cuando tú empieces a experimentar esta intimidad con Dios, va a llegar el momento en que tú tienes que callar, como dice Sofonías. Estar quieto para que Él te hable. Y es ahí cuando vienen las lenguas, cuando viene el Espíritu Santo y toca la manifestación del Espíritu Santo, la evidencia que es hablar en otras lenguas. Es cuando empiezas a sentir corrientes, toques por todo tu cuerpo. Es cuando puedes escuchar la misma voz audible de Dios que te dice: yo estoy contigo, y te empieza a hablar, te empieza a ministrar. Pero hoy eso se ha perdido y tenemos que irnos nuevamente a ese propósito y tener esa pasión por una búsqueda íntima, una intimidad con Dios, que es lo que hoy, pueblo de Dios, necesitamos. Tal vez hay personas que nos están viendo y dicen: pero yo nunca he ido a la iglesia, pero se oye bonito lo que ella está diciendo. Tú puedes tener esta intimidad con Dios cuando tú le aceptas como tu Salvador. Antes de entrar al otro punto, yo quiero que tú inclines ahí tu rostro, pero que también nos llamen a los teléfonos que están en pantalla y digan: yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador. Yo creo que hay mujeres valientes, que hay hombres valientes que en este momento nos van a marcar. El reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Si tú eres ese hombre, si tú eres esa mujer valiente, llámanos en este momento, que hay alguien que te va a contestar y te va a llevar para que tú tengas ese encuentro con Dios y tú le aceptes, le recibas en tu corazón. Tal vez no hay paz en tu vida y estás ofuscado, estás desesperado por la situación financiera, que porque no tienes un trabajo, que porque no tienes para pagar todos tus biles. Yo quiero decirte que hay alguien que puede darte esa paz, que no solamente te va a dar la solución al problema, sino que también va a estar contigo y te va a dar paz. Ahora, en la vida en Cristo, no quiere decir, con esto no te quiero decir que vas a aceptar a Cristo y siempre vas a ser feliz y nunca vas a tener problemas. Va a venir momentos difíciles, porque las pruebas y las luchas es lo que nos hacen crecer. Todavía van a venir circunstancias difíciles, pero Él ha prometido no dejarte. Él ha dicho: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ya no va a ser lo mismo que cuando no tenías a Cristo en tu corazón. Ahora va a ser diferente porque lo tienes a Él y Él te va a dar las fuerzas, te va a dar el ánimo, te va a dar ese que dice el texto: el hombre que conoce a su Dios, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuar. Tú vas a esforzarte, tú vas a actuar porque alguien está contigo. Cuando tú recibes a Cristo, viene el Espíritu de Dios a morar dentro de ti y ya jamás estarás solo. Fíjate qué hermoso. Ya no vas a estar sola, ya no vas a estar solo. Tu mujer que te sientes sola, que porque tu marido te dejó, que porque ya no sabes de él.
En este momento tú puedes recibir a alguien que jamás te va a abandonar, que no te va a defraudar. Los amigos nos fallan, pero hay un Dios que no falla. Y yo quiero invitarte, mujer valiente, mujer, hombre valiente, joven valiente, llámanos porque queremos orar por ti. Hoy es el día de salvación. La salvación ha llegado a tu vida para que tú tengas ese momento, ese encuentro con Dios y empieces a vivir una intimidad con Dios. Inclina tu rostro y dile: Señor Jesús, en este momento reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora, pero reconozco que tú moriste en la cruz por todos mis pecados, pero que resucitaste al tercer día y ascendiste a los cielos y estás sentado a la diestra de Dios intercediendo por mí. Reconozco que tú moriste por mí y en esta hora que estás tocando la puerta de mi corazón, te recibo como el único Salvador de mi vida. Entra a mi corazón, que quiero experimentar eso que dice la hermana. Quiero experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiero experimentar esa comunión contigo. Te recibo como el Salvador de mi vida. Y a partir de hoy te voy a buscar con todo mi corazón. ¿Ves qué hermoso? Es algo tan sencillo. Para aceptar a Cristo tenemos que reconocer que Él murió, resucitó y ascendió a los cielos. Si creyeres en tu corazón que Jesucristo murió y fue levantado de entre los muertos, dice, y tú le confiesas con tu boca, entonces tú vas a poder ser salvo y viene a morar en ti. Y ahora sí, ahora que ya lo invitaste a morar dentro de ti, ahora sí, vivir esta vida en intimidad con Dios. No importa lo que venga, no importa las circunstancias, no importa que haya terremotos, no importa que haya cosas tremendas, que haya escasez. Él ha prometido estar contigo y aunque haya escasez a tu alrededor, tu aceite se va a multiplicar porque Dios está contigo. Esto es intimidad con Dios. El segundo punto. Él nos quiere llevar a un nivel de intercesión. Ahora sí, ya después de que tú le adoras, que tú estás con Él, ahora sí viene el momento de interceder. ¿Qué es interceder? Tú lo ves en pantalla. En este segundo nivel, la oración se da en una atmósfera de peticiones amigables. Es pararse delante de Dios a favor de los hombres. Es orar por otros. Es ponerse en la brecha para pedir al Padre en nombre de otros, para que Él supla sus necesidades. En este nivel pedimos y Dios da. Es aquí donde también pedimos el regalo del Espíritu Santo, el poder de Dios. Aunque tú lo puedes recibir en el primero, cuando te metes en esa profundidad, en esa intimidad con Dios, tú aquí también puedes pedir: Señor, yo quiero la evidencia de hablar en otras lenguas. Porque cuando tú aceptas a Cristo, viene el Espíritu Santo a morar dentro de ti. Pero te falta la evidencia, que es el hablar en otras lenguas. Entonces, que es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, cuando ya sucede eso, cuando tú estás en este nivel, tú puedes interceder por otros, tú puedes interceder por tu familia, tú puedes interceder por tu hogar. Señor, mira, ahora sí necesitamos esto. Ahora sí, Señor, mis familiares que están en Guatemala, que están en Colombia, que están en México, y tú interceder, pararte, ponerte en la brecha. Dice la palabra que Él buscaba en la brecha, Él buscaba un hombre que se pusiera en la brecha y que intercediera por los demás, pero no lo encontró. Pero aquí sí lo va a encontrar, porque cada uno de nosotros que somos mujeres valientes, hombres valientes, jóvenes valientes, nos podemos levantar y decir: Señor, yo me pongo en la brecha para interceder por mi Padre
que no te conoce, para interceder por mis hermanos que no tienen a Cristo en su corazón, para interceder por aquel que se está perdiendo en Haití, por aquel que está sufriendo en Colombia, por aquel que está sufriendo en Europa, y tú poder interceder por la gente, por tu presidente, por el presidente de México, por el presidente de Chile. Empiezas a meterte en lo que es la intercesión, porque nosotros podemos pedir. Dice Lucas capítulo 11 versículo 11 y 12, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden. Y no solamente el Espíritu Santo lo dará, sino aquello que tú necesites. Pero primero, lo primero, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, la intimidad con Dios. Y ahora sí, ya después tú puedes interceder, aunque te vas a dar cuenta muchas veces que si tú te pasaste 1 o 2 horas ahí en esa intimidad con Dios, en esa adoración, y tú puedes pasarte 2 horas, 3 horas, y el Señor te va a mostrar cosas, te puede dar visiones, tantas cosas hermosas. Entonces vas a darte cuenta que de repente ya no necesitaste pedir por esto, y el Señor contestó ya tus necesidades, porque Él lo sabe todo. Y ahora sí, como quiera tú puedes interceder, y nos vamos al tercer nivel. Así que vamos a continuar, pero antes de entrar al tercer nivel, ustedes llámenos a los teléfonos que están en pantalla. Queremos recibir sus llamadas. Díganos qué les parece esta enseñanza. Díganos si tienen alguna duda, si quiere que se lo mandemos por mail, la enseñanza, ok, se las mandamos por email, pero ustedes márquenos si quiere oración por las necesidades. Ahorita vamos a meternos en lo que es la intercesión. Estamos viendo intercesión. Vamos a interceder por todas las necesidades y sabemos que Dios va a contestar. Llámenos a los teléfonos que están en pantalla. Y bien, vamos a continuar con el tercer punto que tenemos, el tercer nivel donde Dios quiere que vayamos. Es la guerra espiritual. Pero fíjate que hay personas que quieren entrar directamente a lo que es la guerra espiritual. Pero no podemos entrar a la guerra si antes no tenemos las armas. ¿Cuáles son estas armas? Para entrar a la guerra, nosotros tenemos, acuérdate que esta guerra no es con el hermano, no es con la hermana, no es con el vecino, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, son contra demonios con los que uno va a luchar, pero que en el nombre de Jesús podemos sacarlos fuera. Para esta guerra nosotros tenemos que pasar por el nivel 1 y por el nivel 2 donde Dios nos quiere tener. Tú no puedes ir a guerrear y a orar para sacar demonios cuando tú no vas primero y tienes una intimidad con Dios. Tú no puedes entrar a la guerra cuando antes no empiezas a interceder por tu vecino, no empiezas a interceder por tus familiares. Todo lleva un orden. Recuerda que servimos a un Dios de orden, un Dios ordenado. Y para entrar a la guerra es necesario que nos equipemos. Primeramente, tenemos que llenarnos, humillarnos y conocer que realmente estamos en esa paternidad, el Padre y el Hijo. Y que es algo hermoso cuando tú lo puedes sentir. Ahora en la intercesión, que ya empieces tú a interceder, y ahora sí, tú estás preparado después. Acuérdate que en la intercesión tú también puedes pedir, o puede venir desde el nivel 1, que tú eres capacitado, tú recibiste a Cristo cuando aceptaste a Cristo, tú recibiste el Espíritu Santo, pero necesitas las lenguas, porque es el poder de Dios. El bautismo del Espíritu Santo es lo que necesitamos todos, porque sin ese poder nosotros no podemos pasar al otro nivel. Tú estás viendo ahí en la gráfica, es necesario pedir el regalo o la llenura del Espíritu Santo, porque la guerra consiste en lidiar con demonios y echarlos fuera con el poder del Espíritu Santo, ya que Él es la fuente
del poder total por medio del cual somos capaces de derrotar a Satanás, a sus demonios y a todos sus aliados. O sea, que es necesario estar bautizados con el Espíritu Santo, recibir el poder, y recibiréis poder, dice Hechos 1:8, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahora sí, me vas a ser testigo en Jerusalén, en Samaria. ¿Por qué? Porque cuando vayas a Samaria, cuando vayas a Judea, te vas a enfrentar a situaciones difíciles, tal vez que tú tienes que echar fuera a los demonios, pero es necesario que sea revestido con el Espíritu Santo. Dice Lucas 11:20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Fíjate qué hermosas palabras nos dice Jesús. Mas si por el dedo de Dios echo fuera demonios. ¿Qué es esa frase de por el dedo de Dios? Tú estás viendo ahí en pantalla, el dedo de Dios es el Espíritu Santo con un cuerpo humano y entrando él mismo en la batalla. Es la autoridad. Y Jesús decía, o sea que si por el dedo de Dios y por el Espíritu Santo, o sea, hecho fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Sabías tú que los demonios huyen con gran temor cuando escuchan esa frase, por el dedo de Dios? Porque saben que es el Espíritu Santo vestido de humanidad. Alguien le ha prestado su cuerpo y está listo para entrar en la batalla. Desafortunadamente, gran parte de la iglesia de hoy ha perdido el concepto de guerra espiritual. Los demonios huyen cuando tú les mencionas más por el dedo de Dios, que significa esa frase el Espíritu Santo. También sabes tú que huyen cuando tú les citas la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo que a veces nosotros no nos imaginamos. Qué poder enorme hay en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que el demonio tiembla y tiene que salir. Así que tenemos que equiparnos, tenemos que buscar al Señor para nosotros poder entrar y pelear en esa batalla, en esa guerra espiritual. Ahora, yo quiero que tú veas esta última gráfica que nosotros tenemos. En ocasiones nosotros hay problemas en nosotros, hay armas en las que el enemigo ejerce un derecho legal. ¿Por qué? Porque nosotros le damos derecho legal al enemigo para que nosotros no podamos guerrear o para que estemos en problemas. ¿Cuáles son estos derechos? Tú no puedes ir a la guerra espiritual cuando tú le has dado un derecho legal al enemigo. Y tú vas a decir, ¿cómo que yo le he dado derecho legal al enemigo? Sí, fíjate bien lo que dice ahí. A veces nosotros le damos derecho legal cuando hay pecado o desobediencia en nuestras vidas. Si tú desobedeces a Dios y si tú ya conociendo al Señor vives una vida de pecado, tú le estás abriendo puertas al enemigo, que es derechos legales que él dice, ay, tú me diste permiso. ¿Sabes qué? A veces le echamos tanto la culpa a Satanás de que porque hace cosas cuando nosotros mismos somos los culpables. ¿Por qué? Porque nosotros le entregamos todo. Le decimos, te doy permiso que ataques mi vida. ¿Por qué? ¿Cómo no le vas a dar permiso si estás viviendo una vida de pecado y de desobediencia? Nosotros mismos les abrimos puertas para que él nos ataque y nosotros decimos, ay, que nuestro ataque y ataque, cuando nosotros le damos derechos legales. Otro punto es ahí el miedo o el temor. Si tú tienes miedo, si tú empiezas y les enseñas a tus hijos, porque a veces los hijos de que, ay, no quiero dormir con el foco prendido porque tengo miedo, son puertas. El enemigo ataca a través del miedo. Ahora, el número 3, la acusación, difamación y conspiración. Fíjate, cuando nosotros acusamos a alguien, cuando lo difamamos, tenemos que tener cuidado con nuestra lengua. Cuando nosotros conspiramos en contra de alguien, son puertas, derechos legales que le damos al enemigo para que ataque nuestras vidas. Y decimos, entonces, ¿por qué estoy pasando por esto? Porque nosotros abrimos, le dimos el permiso. Otra cosa, el punto número 4, la división en medio del pueblo de Dios. Cuando hay división entre el pueblo de Dios, por eso
pastores que están escuchando este mensaje. Es necesario unirnos, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Dios no quiere que digamos, es que yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de esto. No, somos de Cristo, dijo Pablo, pero yo soy de Cristo. Que no haya diferencias entre organizaciones, que sepamos amarnos unos a otros como hijos de Dios, como lo que somos, que nos respetemos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que no haya división aún en las mismas iglesias, que a veces hay divisiones, grupitos por aquí, grupitos por allá. Todo eso abre puertas para que el enemigo ataque las vidas. Y número 5, la incredulidad. Cuando nosotros no creemos en Dios y hay incredulidad, tú le abres puertas al enemigo. Número 6, la apatía o pasividad. ¿Qué es apatía? Cuando tú vas a la iglesia, cuando tú te hablan de Cristo y tú dices, no, y te muestras renuente. Eso es apatía, que a ti no te interesa. Tú vas a veces a la iglesia nomás por cumplir, pero ahí estás con los brazos cruzados. Estás apático, que no te interesa lo que están diciendo. Tal vez estás viendo la televisión y dices, esa señora está loca lo que está diciendo. No, todo eso abre puertas para que vengan ataques a tu vida. Entonces tú no le des derecho al enemigo. Sé mejor lo contrario, no seas pasivo. Pasivo es ser una persona pasiva, es aquella que no quiere hacer nada aún, por ejemplo, ni en la iglesia, que está siempre bien cómoda. No, tú debes de estar accionando. Es lo contrario, pasividad es lo contrario de accionando. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará y hará, no va a ser pasiva. Y por último, el engaño y la mentira. Cuando nosotros engañamos, cuando nosotros mentimos, y ahí va. No sé si tú puedes estar engañando a tu esposa, a tu pastor. A veces nos escondemos de nuestros pastores y decimos al cabo que no se da cuenta lo que nosotros hacemos, pero Dios te ve. Y mientras que tú estás engañando a tus pastores, dice la Biblia que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembras algo malo, traerás de ello condenación, pero si siembras para lo bueno, dice que de ello segarás vida eterna. Si siembras para la carne, más si siembras para las cosas del Señor, tú vas a traer algo bueno, pero fíjate bien, Dios no puede ser burlado. El engaño y la mentira abren las puertas para que el enemigo te ataque. Entonces todas esas puertas, ese derecho se tienen que cerrar. Tú las puedes cerrar para que tú puedas entrar dentro de la guerra espiritual. Pero para entrar a la guerra espiritual necesitamos intimidad con Dios. Y necesitamos vivir también una vida de intercesión, de orar por los otros, orar también por nuestras propias vidas. Y al siguiente nivel, ahora sí, el Señor te lleva a la guerra espiritual. Aquellos que quieran aceptar a Cristo, todavía hay oportunidad. Hablen. Aquellos que digan, ¿cómo cierro todas esas puertas que le abrí al enemigo? ¿Cómo dejo de darle derechos legales? Háblanos, porque queremos orar por ti para cerrar esas puertas. Es necesario que empecemos a orar ahorita para cerrar toda puerta que se le abrió al enemigo. Llámanos a los teléfonos que están en pantalla porque vamos a orar por ti. Que Dios te bendiga.